este primer panel nos acompañan con nosotros José Luis Calderón González, que es experto en protección de infraestructuras críticas, gran amigo y aliado del foro, que desde su inicio nos está ayudando a impulsar pues no solo el foro, sino la cultura de protección de infraestructuras críticas. Así que, José Luis, muchas gracias por tu apoyo, como siempre. Y que sin más, José Luis Calderón nos va a hablar pues, del diagnóstico y el panorama de infraestructuras críticas en México y nos va a hacer pues, la fotografía de cómo están las cosas en el país. José Luis, cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa, tienes tus 15 minutos y puedes empezar cuando tú lo consideres oportuno. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Javier, y a todos los que hoy nos acompañan esta mañana. A mí tengo el honor de participar con ustedes. Me encargaron poner un diagnóstico para iniciar los trabajos, así que me permití hacer una pequeña investigación y quisiera compartirlo con ustedes. Preparé una presentación. Perfecto. Bueno, nuevamente, muchas gracias y buenos días. Lo primero es, pues, las definiciones básicas. Estamos hablando de infraestructuras críticas, de un foro de infraestructuras críticas, pero en México nosotros nos referimos como instalaciones estratégicas. Y aquí puse lo que se consideran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vemos, evidentemente, en nuestra Constitución que se hizo en 1917, pues consideraba los correos, los telégrafos, la radiotelegrafía y bueno, algunos otros sectores que hoy no son como tal estratégicos, pero solamente lo pongo y pongo estas definiciones que yo creo que son claves, son definiciones que se utilizan mucho en el medio en esta comunidad de protección de infraestructuras, y el primero son los servicios esenciales, que son todos esos necesarios para el mantenimiento de las funciones de las funciones de la organización y su red y sus clientes. Es decir, todas las mañanas nosotros nos despertamos, abrimos nuestra agua y tenemos para bañarnos y tenemos agua, conectamos nuestros teléfonos, tenemos luz, prendemos nuestra estufa, en fin, todas esas cosas que hoy ya se nos hacen normales, son los servicios esenciales y dependen de una red de infraestructuras. Estas infraestructuras pueden ser críticas o pueden ser estratégicas. La gran diferencia es que las críticas son aquellas que no permiten soluciones alternativas. Y bueno, ¿quién opera o quién administra, quién ve las funciones de estas infraestructuras? Pues los operadores críticos. Y bueno, y aquí nos acompañan un buen número de responsables de la seguridad de estos operadores críticos. Y tenemos operadores críticos privados y tenemos operadores críticos públicos. Y ya lo vamos a ver aquí. Bueno, me remonto al 1 de enero de 1994, fecha en que se desarrolló una rebelión de 12 días encabezada por el EZLN, un evento de dimensiones internacionales en términos mediáticos. Pero bueno, esta fecha coincidía con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y de alguna u otra forma fue pues un mensaje para decir, aún estamos aquí en medio de la globalización por parte de los zapatistas, que tomaron 7 cabeceras municipales, secuestraron al exgobernador chapaneco Absalón Castellanos, que habían realizado ya una serie de ataques en contra de algunas instalaciones, incluidas instalaciones de la CFE, y que en su momento no estaban consideradas como instalaciones estratégicas. Así que los servicios de inteligencia civil tenían información suficiente para presumir que la infraestructura mexicana estaba en riesgo y debía de protegerse. Entonces, es por ello que se adecúa la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, donde se esbozaron los primeros bosquejos para la protección de infraestructuras críticas o instalaciones estratégicas. Se preguntarán por qué ahí, por qué en la Ley de Seguridad Pública cuando se trata de un tema de seguridad nacional. Bueno, pues era en ese momento la única herramienta constitucional disponible,
puesto que recordemos que la Ley de Seguridad Nacional se publica hasta 1995. Digo, hasta el 2005, perdón. Debemos recordar que la seguridad para las infraestructuras debe comprenderse como el conjunto de recursos humanos, técnicos, medios físicos, medios tecnológicos, políticas y procedimientos que dentro de una estrategia o un plan son lo que protege a nuestras instalaciones o nuestras infraestructuras. Sin embargo, esto también tiene que tener una capa de seguridad adicional, y esto me refiero a un marco jurídico y un Estado de Derecho. Entonces, esto es la seguridad de las infraestructuras críticas. No solo depende del operador como tal y de su equipo de trabajo. El Estado debe colaborar con un marco jurídico adecuado y condiciones normales de un Estado de Derecho. Se habla de, bueno, ¿cuáles son las instalaciones? ¿Cuántas son las infraestructuras que hay en México? Entonces, se habla de que hay un catálogo que contiene más de 3,000 instalaciones estratégicas. Se sabe que este catálogo en su momento estuvo a cargo de la División de Inteligencia de la extinta Policía Federal. Y bueno, pues esto nos habla de que fue creado hace más de 10 años. En mi percepción personal, este multicitado inventario pues ha perdido vigencia. Podemos ver del lado izquierdo los sectores que se consideraban estratégicos en este catálogo: finanzas, transporte, energía, salud, telecom, agua, pero hay muchos más. Yo creo bueno, como siempre se ha manejado con mucha confidencialidad este catálogo, no se sabe si ya fue actualizado o no, y si considera nuevos sectores y nuevas instalaciones, inclusive materiales estratégicos, el patrimonio histórico o artístico de nuestro país, que es orgullo de todos los mexicanos, y todo lo que puede existir en los 2,000 kilómetros de territorio continental y más de 3,000 kilómetros de mar territorial. Pues hablo de petróleo, hablo de la plata, el antimonio, el cobre, el oro, el plomo, el zinc, el gas natural, el litio, el agua, la madera, recursos que son estratégicos para la operación de las infraestructuras, para los servicios, y no solo que en México, sino en muchas otras partes del mundo donde no tienen la riqueza y las bondades de un territorio como el nuestro. Bueno, una infraestructura toma carácter crítico o carácter estratégico en función de los intereses nacionales. Algunos países privilegian, por ejemplo, pues, a los ciudadanos o los recursos naturales, la seguridad o la economía, y en función de esos intereses es que van haciendo su selección o su catálogo. Aquí vemos, tomé del Departamento de Homeland Security los 16 sectores que, por ejemplo, en Estados Unidos se consideran infraestructuras críticas. Y vemos, a diferencia de México, por ejemplo, que sí tiene, por ejemplo, las facilidades comerciales, alimentos y agricultura, manufactura crítica, por ejemplo. Entonces, habrá que ver si nosotros hoy como país tenemos un inventario, un catálogo actualizado o no. Hoy, al menos para mí, me es claro que la Constitución Política de 1917 no refleja los intereses nacionales del siglo XXI. No son los mismos desafíos y tampoco las mismas relaciones ni los mismos riesgos los del siglo pasado, donde no existía, por ejemplo, el Internet, fenómenos como la globalización, el COVID, las privatizaciones y bueno, y esta dependencia al entorno digital. Por lo tanto, no estoy seguro si lo que hoy consideramos como instalaciones estratégicas y se tienen en el catálogo realmente lo son o dejaron de ser, y si son todas o se necesita incluir algunas más. A nivel mundial hay una tendencia por privatizar o externalizar funciones o servicios de las administraciones públicas.
La discusión si tiene o no beneficios para el Estado, bueno, no es materia de este foro, pero es importante tener claro que es una realidad, que muchos servicios esenciales son soportados hoy por las organizaciones privadas. En México hay una importante presencia de operadores críticos que trabajan en los sectores estratégicos del país. Hablamos, por decir algunos, de aeropuertos, el sistema financiero, las empresas que generan energía, las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos, las empresas que manejan los temas de telecomunicaciones, las organizaciones que apoyan en la emisión de documentos oficiales, eh, inclusive organizaciones que hoy trabajan en el sector de la seguridad privada, inclusive hasta las prisiones federales, que hay 8 concesionadas. Estas organizaciones privadas significan para el Estado mexicano la permanencia de muchos servicios esenciales y, por qué no decirlo, también inversiones importantes y generación de fuentes de empleo. Entonces, esta es una pregunta que hago. ¿Se debe procurar un marco de colaboración adecuada o es adecuado el marco de colaboración que se tiene hoy con los operadores críticos del sector privado? Bueno, los riesgos y los desafíos de las instalaciones o de las infraestructuras, vemos que a nivel natural tenemos cada día más fenómenos como inundaciones cada vez más intensas, las temporadas de huracanes también con fenómenos cada vez más constantes, más potentes. Notamos la presencia de grupos del crimen organizado con nuevos instrumentos, como pueden ser los drones, coches artillados, territorios que muchas veces no se tiene el completo dominio, pero que ahí, en esos territorios, hay instalaciones o infraestructuras que son muy importantes para el desarrollo nacional, fenómenos como el huachicol, bloqueos en las carreteras, bloqueos en las vías del ferrocarril, manifestaciones sociales de índice social, los flujos migratorios que afectan nuestras carreteras, que afectan ciertas ciudades que no tienen todas las infraestructuras para recibir a estas personas. Entonces, como ven, bueno, los robos diarios y también vemos que, bueno, ha habido un aumento de violencia en el país. Está considerado México como uno de los territorios más peligrosos en ciertos estudios o en ciertos análisis que se hacen. Entonces, ¿cómo protegernos? ¿Cómo trabajar en un territorio de alto riesgo ante todos estos fenómenos? Entonces, a pesar de que, por ejemplo, sí quería hacer notar en el caso de la toma de bloqueos del ferrocarril o la toma de casetas, son delitos que están tipificados en el Código Penal y muchas veces vemos que no se hace nada, y también esta impunidad que trasciende, pues preocupa a los que estamos inmersos en esta comunidad de protección de infraestructuras. Las consecuencias o los efectos, las consecuencias o los efectos provocados por un daño a una infraestructura pueden, en el mejor de los casos, circunscribirse a los límites de la propia instalación. Sin embargo, muchas infraestructuras son interdependientes de otras, lo que conlleva el riesgo de una perturbación en un sistema, conlleva el riesgo de que la perturbación en un sistema pueda generar repercusiones en otra organización, en otro sector, en otros sectores de magnitud local, regional, nacional o incluso internacional. A esto se le conoce como efecto de cascada o daños progresivos. Por lo tanto, no podemos separar entre las instalaciones de distintos sectores, o si son públicas o si son privadas. Y hay que verlo todo como un sistema y como un conjunto. Por último, solamente quiero comentar que la protección de las infraestructuras es una tarea y un compromiso de todos, sin importar cuál es el ámbito de nuestra competencia, sin importar cuál es el
el nivel jerárquico que ocupamos en nuestras organizaciones. Creo que esto es algo que debemos de tomar en serio y que nos debe de preocupar. Sin duda, creo que los trabajos que se llevan a cabo hoy en el tercer Congreso Mexicano de Protección de Infraestructuras Críticas serán de mucha utilidad para fortalecer la comunidad PIC, para generar una cultura en protección de infraestructura crítica y sobre todo para tener una comunidad más unida, más moderna y más resiliente. Por mi parte, Javier, este es el diagnóstico, solamente dejar algunas pautas que creo que son acciones que se pueden considerar, tener un glosario de términos actualizado, armonizar y actualizar las herramientas constitucionales, replantearnos el modelo PIC, fortalecer la colaboración público-privada, crear estrategias por sectores específicos, compartir conocimiento como lo estamos haciendo el día de hoy y desarrollar estándares, guías y protocolos. Eso sería mi participación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, ¿no? Por tu brillante y magnífica participación, como siempre.